puedes habilitar eso. De papers. Y estos papers ¿es por qué? Porque hay una visita. Entonces, anótenlo ya que tienen sus celulares allá afuera, anótenlo. El 9, sí, 9. Lunes 9 llega Axel Hoffman. Y Axel Hoffman nos va a dar una charla. Y la primera charla va a ser sobre. La primera se llama Topological Quasi-Particles. Justo después de la semana de receso. Entonces, a ese coloquio, yo quiero que asistan. O sea, es casi que mandatorio, digamos, casi. Yo no, digamos, trato de no obligarlos, pero a ese me encantaría que fueran, pero que fueran también de una forma, digamos, es difícil traer gente, digamos, de ese nivel a la universidad, entonces, pues, aprovechemos que está este man acá y hagámosle preguntas. Entonces, la razón por la cual los papers están ahí es para que ustedes lean sobre eso. A mí me encantaría que alguien, por ejemplo, hablara sobre uno de esos papers, si hay algún voluntario para hablar sobre, digamos, algunos de esos papers, sería, digamos, genial, y me avisan y lo podemos de alguna forma direccionar hacia el trabajo final. En especial, digamos, bueno, hay dos temas que quiero que revisen. Entonces, uno es el tema del coloquio, que va a ser esta cosa de cosas topológicas, y el segundo tema, que es el del seminario, al cual también quiero que vayan. Estamos hablando de Axel Hoffman, que es el que va a venir el 9 de octubre. ¿Listo? Entonces, el segundo tema es también súper interesante porque es sobre una cosa que vamos a ver, que ustedes todavía no entienden un poco, pero que lo vamos a ver en tal vez 2 o 3 clases, que es materiales antiferromagnéticos. Y yo les voy a mostrar, cuando hablemos de materiales antiferromagnéticos, qué clase de coupling. ¿Tú podrías cerrar esa de ahí? Cuando hablemos de materiales antiferromagnéticos, pues yo les voy a pedir que hagan un montón de cálculos sobre de qué forma un material puede ser antiferro. Antiferro son que hay 2 látices y una red se alinea sobre una dirección y luego otra parte del material se alinea en otra, pero eso puede ocurrir de un montón de formas dependiendo de la simetría cristalina. Y dependiendo de cómo es esa forma, cómo se genera esa compensación, digamos, de momento magnético, eso da pie, digamos, en ciertos sistemas, la forma como eso ocurre da pie a que existan, digamos, momentos magnéticos así exóticos, que es en últimas lo que da origen a un montón de cosas que también vamos a ver que se llaman ondas de spin. Y entonces lo que hizo Axel, y va a hablar en el coloquio, o sea, el día siguiente, el 10, es algo muy específico sobre básicamente computación con ondas de spin de materiales antiferromagnéticos. ¿Eso para qué sirve? Entonces yo les conté justamente en la clase anterior sobre ondas de spin, o más o menos les di la idea de ondas de spin en materiales ferromagnéticos, porque esa resonancia que vieron, y luego les mostré un dibujito de ondas de spin, uno podría calcular la frecuencia a la cual eso ocurre. Pues si uno va y calcula esas frecuencias, son del orden de los gigahertz, ¿no? Eso no es suficientemente rápido todavía. Resulta que las ondas de spin en materiales antiferromagnéticos son todavía mucho más rápidas. Por lo tanto, son mucho más eficientes para hacer computación. Porque yo puedo, digamos, usar ese vector K para hacer computación. O sea, para, digamos, guiar información hacia un lado o hacia otro. Cambiarle, digamos, la frecuencia y hacer un montón de cosas, digamos, con eso, básicamente. Lo otro que uno podría hacer, y eso también lo vamos a ver más adelante, es que yo puedo cambiar el estado de resistencia de un material con ondas de spin, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver también en algún momento. Entonces, resulta que si esa información de spin yo la puedo pasar de un electrodo a otro más rápido, entonces yo puedo escribir de un electrodo a otro una información más rápido. Entonces, si el material que está conectando los dos materiales ferromagnéticos es un antiferro, entonces eso va a viajar a la velocidad de propagación de spin del antiferro, por lo tanto va a ser del orden de cientos de gigahertz, que es lo típico del material antiferro. Y en el último March Meeting al que yo fui, eso es completamente nuevo, o sea, eso tiene del orden de 1 año y medio. Bueno, la gente lleva trabajando en eso un montón, pero el resultado
resultados así súper espectaculares solamente en el último año y medio. Si ustedes van y buscan spin waves, antiferromagnets, computation, van a ver que hay un montón de papers ahora y hay una carpeta llena de unos papers nada más de Axel, entonces pues ya se darán cuenta. Entonces, la sesión más importante del March Meeting fue justamente una sesión de se llama antiferromagnéticos tipo hélice. Y este tipo llegó básicamente a antiferromagnéticos, además es súper chévere porque también les va a mostrar que el material más común magnético es un antiferro. O sea, lo más fácil de tener es un antiferro. Entonces, y son antiferros muchos a temperatura ambiente. Entonces resulta que este señor fue allá con una cajita y hizo su exposición y luego empezó a decir, bueno, mostró la teoría de por qué rayos uno puede hacer computación con antiferromagnéticos y luego dijo, les voy a mostrar un ejemplo, y entonces sacó una caja y en la caja era literalmente una caja con conexiones y empezó y lo conectó al computador, en el computador tenía una señal y escribió un texto en una memoria que estaba adentro y luego abrió la caja frente a todo el mundo, es un salón de los grandes en el March Meeting y les mostró, bueno, esto, con una cámara mostró, esto es una película delgada de un material antiferromagnético y mostró por primera vez que se puede escribir, hacer una memoria a partir de las ondas de spin de un material antiferromagnético. Eso de hecho está en un video, las mejores charlas en el March Meeting las ponen en video en la página de la American Physical Society. Entonces les recomiendo que si quieren ver el show, ahí está, súper chévere, súper chévere. Perdón, ¿cómo es? ¿March Meeting? Sí, March Meeting es March. de March, siempre es en marzo. Y la página es el American Physical Society, aps.org. Sí, eso es digamos que, a eso se los dije a mis estudiantes en el Good Meeting antes, pero se los digo a ustedes igual que están interesados en el tema. Si ustedes están en materia condensada, o bueno, sí, los que estén interesados en materia condensada deberían estar afiliados a la American Physical Society. Es como una cosa que uno hace por default. Yo lo hice cuando estaba en segundo semestre. Y uno va al March Meeting, que es esa conferencia cada marzo, también recurrente, o sea, uno va normalmente. O sea, al menos en Estados Unidos la cultura es el estudiante que digamos hace su trabajo y tiene resultados para mostrar, entonces trabaja un montón durante el año y al final del año escribe su abstract para el March Meeting, va y lo presenta en una charla oral. Y entonces son reuniones del orden de más o menos 10.000 personas. Y van todos los big shots de physics, de todo el mundo. Y siempre si digamos ese año hubo un Nobel en física en materia condensada, ese señor es el que abre la conferencia. ¿De acuerdo? Entonces yo les recomiendo un montón y están las charlas de los Nobels en la página del March Meeting del año anterior y el año en el que fue el grafeno y el año donde fue todo, digamos, donde siempre ha coincidido, siempre está el video de las charlas el último fue una charla completa, de hecho normalmente es una charla, pero lo que hicieron el año pasado fue una sesión completa, entonces van a encontrar en la página web que hay una sesión específica de materiales topológicos, en magnetismo. Entonces los dos primeros que abren son los dos que se ganaron el Nobel por la teoría esta digamos, topológica de spin Hall effect y quantum Hall effect, esta cosa. Y bueno, y hay otras personas que han trabajado en eso, pero no se ganaron el Nobel, pero es una sesión que le hicieron justamente en honor al Nobel. Entonces hay como una nota, digamos, para que digamos, lo tengan en cuenta. Y además creo que para ustedes es súper barato, como $30 algo así. ¿Listo? Y yo les estaba contando eso por una razón. Axel. Entonces en el último año también hubo esa sesión especial de antiferromagnetismo. Entonces, revísenla, es supremamente interesante. Y Axel ha trabajado un montón en esa cosa y va a mostrar resultados súper interesantes de control magnético, de control de ondas de spin Hall effect, y todos los efectos, digamos, térmicos relacionados con spin, que se llama spin calorimetrics, no sé si lo han escuchado el término. Todo eso está ahí, y de eso voy a hablar.
el spin-cific, el Nernst effect, el inverse Nernst effect, toda esta cosa, spin, whatever. ¿Listo? Entonces, a los que llegaron ahora les estaba diciendo era que dejé los papers allí, como se dieron cuenta. Son dos temas, un tema es de antiferromagnetismo, control de spin de antiferromagnets, y el otro tema es de topología, o sea, es de quasi-particles in building materials. Luego les mando el abstract, estamos haciendo los postos y eso. La fecha es 9 de octubre en el coloquio y 10 de octubre en el seminario de materia condensada. Y yo esperaría, digamos, ustedes que están viendo el curso y no están interesados en magnetismo, que asistan a las dos charlas. La razón por la cual están los papers ahí es porque quiero que hagan preguntas inteligentes. O sea, que leanse los papers y traten de entenderlos, y lo que no entiendan, pues yo haré, de hecho, alguien que de este curso me ayude. Yo quiero hacer una sesión especial de estudiantes solamente hablando con él, ¿ya? Porque normalmente pues están los profesores y bla, 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 pero yo quiero que él se siente en un salón así como estos, él allí, y que ustedes ahí estén y le hagan preguntas a él directamente, de cualquier cosa, de cómo es ser un físico, de cómo es trabajar en un laboratorio nacional, de cómo él llegó a descubrir lo que ha descubierto, todas esas historias. ¿De acuerdo? ¿Quién me ayuda a organizar eso? El capítulo de estudiantes de materiales. Perfecto, eso es una excelente idea. Entonces tú me ayudas. Listo. Sí, y entonces, perfecto. Entonces es lo que hay que hacer es, él va a estar lunes y martes. Entonces lunes, ya sabes, el coloquio es a las 4, entonces lo ideal sería que fuera, esa reunión sería bueno que fuera el lunes en la mañana. Pues pienso yo, para que sea el lunes en la mañana y luego esos estudiantes luego van al coloquio y hacen preguntas porque ya entienden un poco más, y luego que vayan a la materia condensada y ya está, porque solamente va a estar lunes y martes. Entonces, yo, acuérdame pues no hay abstract, porque esto es una cosa, hay que poner un nombre así súper chévere que sea algo así como Open Session o algo así, es como una charla abierta, básicamente es lo que yo me imagino. O sea, nada formal, o sea, no va a ir a hablar de nada, pues habrá un proyector o algo así si alguien le pregunta y él quiere mostrar el resultado, pero la idea es que ustedes vayan y le pregunten cosas, o sea, lo que yo hacía cuando estaba en San Diego era, teníamos esas charlas y uno le preguntaba, bueno, ¿cómo escogió ese tema? Porque es una de las cosas que normalmente uno se pregunta, ¿cómo rayos a usted se le ocurrió empezar a estudiar esto? Y esas historias de eso uno aprende siempre algo. ¿Cómo? Y es una cosa que uno como estudiante no aprecia mucho, y es ¿en qué área uno trabaja? ¿Cómo escoger lo que uno, digamos, cómo tener porque hay gente hay gente muy exitosa, no muy brillante necesariamente, pero sí muy exitosa en escoger en qué trabajar y con quién. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo quisiera que les preguntaran a él. O sea, ¿cómo empezó a trabajar allí? ¿Cómo llegó allá? Y él les va a contar la historia. Yo me sé un poco de cómo él llegó allá, pero que les cuente él un poco. ¿Listo? Por si están pensando, digamos, en escoger un tema de doctorado, o si se quieren ir a hacer el doctorado afuera y no saben qué hacer, ese tipo de cosas. ¿Cómo escoger un advisor, por ejemplo? Hay un libro muy bueno que se llama How to Avoid Boring People, y es de ¿cómo se llama el que descubrió la hélice de esta? ¿Helix? Watson. Entonces él pues es como medio raro el tipo, pero el libro es espectacular. Y van desde cómo escoger, digamos, por qué escoger física, cómo escoger el advisor, hasta cómo gastarse el dinero del premio Nobel. Entonces, eso se los puedo adelantar. Él dice que el mejor gasto, o sea, lo mejor que uno puede hacer para invertir el dinero del Nobel es comprar una casa en la playa. Entonces, eso fue lo que él hizo. Le alcanzó justo para. Bueno, en esa época. Ahora, ni siquiera con el Nobel uno compra una casa en la playa. Bueno, depende también de Que no se vaya. Sí, exacto. No, yo le digo porque en San Diego las casas en las playas eran como de 3 millones para arriba. Entonces, sí, los que dan de 3 millones para arriba son los de Google, en un premio de estos. Pero bueno, en fin. Nobel son como, si son 2 personas, son $500,000. Pero bueno, esa cosa. Bueno, listo, eso es. Entonces, les decía que si alguien quiere revisar un tema de ese paper, les recomiendo, digamos, en Nature Physics, de la parte, digamos, de isquimios. Y hay una review dentro de la carpeta de antiferromagnets también,
que no me acuerdo ahora cuál es. Pero sí, la mayoría son como reviews. Hay un PRL del 2016, creo. Ese es el que yo llegué también. ¿Ok? Listo. Entonces también está diciendo que hoy vamos a hacer una clase un poco más corta. Y les voy a dejar como una idea y quiero que digamos, también hagan, digamos, saquen tiempo para leer los papers. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos la clase pasada? Entonces, para recordarles un montón, teníamos un sistema, un átomo, y a ese átomo fuimos y le calculamos el ground state con las reglas de Hahn, porque tenemos un sistema que tiene un montón de niveles de energía y queremos saber si le ponemos electrones cómo se acomodan, ¿de acuerdo? Entonces, para ese caso habíamos dicho, y creo que está aquí, bueno, esta es la interacción y esto ya se recuerdan, esta es la forma, y yo les voy a mostrar en un segundo por qué esto es de esta forma, o sea, por qué esta configuración electrónica en especial para este nivel 3D 4S, específicamente para eso, y la razón es porque esos son los materiales que son importantes para nosotros, van a estar en esa parte de la tabla periódica. Estos dos orbitales son muy cercanos uno al otro, están tan cerca que el electrón básicamente le da lo mismo estar en uno o en el otro, y eso es bastante, digamos, causa un montón de complejidad en la descripción de estos materiales. Entonces habíamos dicho que eso era básicamente cercano al argón, pero tenía estos dos, y entonces si le quitábamos, digamos, dos electrones, suponiendo que está en un sólido, digamos, en un ion, ya, digamos, de alguna manera, compartiendo electrones, entonces quedaba algo como esto, donde solamente hay un electrón en el orbital D. Entonces habíamos dicho, bueno, ¿qué hacemos entonces con esto? Entonces la pregunta normal que uno se hace es si esto es magnético o no, si lo tenemos, digamos, en un compuesto de este tipo, por ejemplo, donde le estamos aquí obviamente quitando los dos electrones en este sólido. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Entonces, ¿cómo modelamos esta cosa? Entonces uno en principio, y esto digamos en su investigación, seguramente algunos de ustedes va a llegar a la misma pregunta en algún momento, a priori saber si algo es magnético o no. Entonces lo que uno hacía aquí, si recuerdan, es aplicar estas reglas de Hahn. Entonces la primera era maximizar S, entonces básicamente, pues este es digamos el momento angular, entonces el ground state, esa cosa es del tipo D. Entonces tenemos todas estas opciones para poner aquí, donde este es el número cuántico ML, y entonces la segunda norma me dice que yo tengo que maximizar esta cosa. Entonces maximizarlo significa ponerlo en el máximo ML. Entonces eso es lo que hacíamos allá. Entonces es la segunda forma de ponerlo. La primera es decir, cuál es el L y cuál es el ground state, y luego la segunda es maximizar esto, entonces va acá. ¿Ok? Entonces yo ya sé que si hay un solo electrón tiene que tener un momento magnético, digamos, o un autovalor o un número cuántico donde ML sea 2. ¿De acuerdo? Y ustedes podrían preguntarse por qué. Y no lo sé, pero así es la naturaleza, sigue estas reglas, ¿de acuerdo? Entonces una vez esto está acá, entonces hay dos formas experimentalmente en las que uno sabe si eso es, digamos, aproximado o no, o sea, de qué forma se organiza, y entonces es dependiendo del número de electrones que está acá. ¿Y eso por qué importa? Importa porque si yo tengo un montón de electrones, recuerden que cada vez este electrón está en un orbital. Si está en un orbital tiene una energía cinética asociada, ¿cierto? Se mueve sobre el orbital y tiene una cierta velocidad intrínseca, ¿de acuerdo? Cuando yo pongo otro electrón en ese mismo orbital, entonces está el principio de exclusión de Pauli, entonces yo digo, ok, si tengo que estar en el mismo orbital, no puedo tener el mismo número cuántico de spin, entonces están así, pero ¿qué he hecho allí? ¿Qué energía he aumentado? ¿Okay? O sea, cuando pongo un electrón en el mismo orbital y lo obligo a que tenga el spin hacia abajo, entonces ¿qué energía aumenté? La potencial. Exacto. Entonces he aumentado la energía de repulsión electrostática y eso cuesta, digamos, le cuesta al electrón. Entonces hay una disminución de la energía cinética. ¿De acuerdo? O sea que hay que pagar un precio para poner el electrón en el orbital. O sea, él sí quiere estar allí, o sea, si le toca, pues se pone allí, pero hay un precio que pagar por eso. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que uno quiere evitar. Y eso es una de las cosas que, al menos cuando yo veía mecánica cuántica al principio, en mis cursos de hace años, pues uno no quedaba claro realmente. Porque uno no veía y no pensaba eso en términos de, digamos, de energías cinéticas del electrón. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que eso es la raíz fundamental de un montón de problemas, de efectos interesantes en materia condensada. Entonces hay una norma que dice, claro, pues o sea, si yo tengo un átomo, digamos, gigante, y lo empiezo a llenar con electrones, pues claro, si en algún momento hay un número crítico de electrones que yo puedo, porque si yo quito un electrón además, digamos todos están llenos,
saco un electrón de abajo, yo estoy haciendo una descompensación de carga, ¿cierto? Entonces esa descompensación de carga cambia como ese apantallamiento, digamos, de electrones, y entonces cambia la distribución, digamos, del potencial de todo el sistema, ¿ok? Entonces es ahí donde importa si yo tengo, digamos, todos los electrones, cada uno en uno de estos, o tengo que poner uno en sí dentro de este, ¿de acuerdo? Entonces una historia es todos aquí, unos separados, felices, cada uno con su energía cinética cualquiera que quiera tener. La otra cosa es donde ya los obligo a reducir su energía cinética porque tengo que poner otro aquí. Entonces estas condiciones de cuál es el momento angular total de esta cosa va a depender justamente de eso. Si está todo esto lleno hasta la mitad, o si tengo que empezar a poner spins de tal forma que tengo que ahora cambiar su número cuántico. Entonces por eso, digamos, esto está aquí de dos formas. Y esa es, digamos, la parte fenomenológica del asunto. Entonces cuando está medio lleno y cuando está más medio lleno y medio vacío. Entonces cuando esto es menor a la mitad, entonces básicamente el acoplamiento de spin se da por este es el tipo de acoplamiento, L menos S. Cuando es más grande, el acoplamiento es distinto, es más fuerte y es L más S. ¿De acuerdo? Y recuerden que esto tiene un montón de implicaciones. ¿De acuerdo? Entonces así está. Entonces ahora, ¿cómo es esto? Entonces, ¿qué caso es este? ¿Está claro cuál es? Medio vacío. Este, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, listo, ya sé cuál es ese, entonces calculo el L, calculo mi S, calculo mi L, cada uno como la sumatoria de los... Digo. ¿Cuál absorbe el igual? O sea, cuando tenemos un... ¿Cuál de las desigualdades? Cuando es igual a la mitad. Sí. Cuando es igual a la mitad pasa No, otra es cosa. J es igual a S. Pues en el libro, en el COI decía que pasaba otra cosa. Sí, no me acuerdo ahora. Buena pregunta. Luego lo pongo aquí para... ¿Qué decía que pasaba? Pero eso Ok, vamos bien entonces. Vale, listo. Yo, sí, no sé. Yo creería que esto debe ser igual a L más menos S, pero claro, debe tener otras implicaciones. Pero como daría 5 medios, y por ejemplo en este caso daría 2, entonces como que Pero M le daría 0, ¿no? debería dar 0. en ese caso, o sea, si es la mitad, no, si la mitad significa que esto está lleno, completo. Por eso, en ese caso es todos arriba, y eso en ese caso es magnético. ¿Cierto? No, pero yo me refería para cuadrar los numeritos. Para cuadrarlo. Claro, como que queda J igual a S. Exacto. Para el caso en el que Ahí decía eso, como J igual a algún específico. Si J alguien igual a tiene S. como una tableta en Sí, alguna cosa así. sí, lo fijaba un valor, creo que no me acuerdo. Bueno, ahora lo miramos antes de... Pero bueno, entonces el acoplamiento se hace cada uno de esta cosa, ¿de acuerdo? Y entonces uno dice, ok, listo, ya está. Entonces ya sé cuál es el momento angular total, que es orbital más el spin, y esta básicamente como uno lo escribe. Esto es digamos, lo más importante, este es el orbital donde está, o sea, el tipo de generamiento que hay, y esto que está aquí de 3 medios es básicamente el J total del sistema. Y este número que está aquí es el que me dice si esta cosa es magnética o no magnética. ¿De acuerdo? Para un electrón solo, está claro que esto no se comporta como un electrón solo, esto es 3 medios, o sea que es una cosa rara, ¿de acuerdo? Lo cual lo hace bastante interesante. ¿Ok? Entonces hay más ejemplos, y eso, digamos, quiero hacer varios ejemplos de cosas muy particulares además porque son importantes para algunos ejemplos que vamos a ver más adelante. El manganeso, por ejemplo. El manganeso es un material supremamente interesante porque hay un montón de materiales con manganeso que tienen cosas raras. Entonces, manganeso, ¿cómo está? Manganeso es cercano al argón con esta configuración. Y recuerden, el manganeso aquí es D y S otra vez. O sea, esos orbitales vamos a estar... Esa es la parte de la tabla periódica que nos importa. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que yo escojo este ion que está aquí, lo he escogido por una buena razón, ya se va a dar cuenta después. ¿De acuerdo? Entonces, si yo escojo esto, pues queda una configuración en la última capa tipo D con 4 electroncitos. Entonces, la pregunta es este magnético o no? Sí. ¿Quién dice que es magnético? Levanta la mano. ¿Quién? ¿Serían 4 de arriba? ¿Ah? Bueno, hagámoslo rápido. Esto es, digamos, estos son pues D, son estos de aquí, ¿cierto? Entonces yo voy a poner... 4 arriba. Exacto. ¿Listo? Entonces esto es igual a 2. Entonces, ¿cuánto es J? 0. ¿Es magnético o no?
Entonces, eso es una forma de saber si es magnético. O sea, ese ion, o sea, que yo, si tengo mi material, voy y aplico esta tablita así tonta, que eso es, y digo, ah, esta vaina, sí, o sea, tiene un L, pero esa vaina se compensa, entonces eso es cero. Entonces, el ground state de este ion es no magnético. O sea, que si yo tengo un compuesto en donde esto es, digamos, el elemento magnético supuestamente allí, por ejemplo, eso rodeado de oxígenos alrededor, eso no es, claro, tiene que tener un oxígeno ahí con valencia para que quede con la valencia aquí más 3, o sea, sería MnO3 y eso creo que existe. Da igual si uno comienza a llenarlo como, o sea, normalmente uno... No, tú arrancas aquí, máximo, esa es la segunda ley de... Sí, o sea, lo que digo es como, da igual si uno comienza a llenarlo con flechitas para arriba que con flechitas para abajo, pues. Sí, claro, afortunadamente no sí. Porque, Sí, o o sea, sea, porque si no, o sea, lo raro es que ahí ese sería menos 2, ¿cierto? Entonces ahí... Ah, pero no, la diferencia es en valor absoluto. Pero igual, ese sería menos 2 y uno el valor absoluto lo que tiene es L menos S. Sí. Debería ser el valor, no sé. Espera. No, porque la regla de Honda Pero sí ¿por que qué tiene que ser primero hacia Tiene hacia arriba. Porque pues ahí tú estás sumando Sí. un medio más un medio más un medio más un medio. Sí, no, estoy sumando, Entonces, es diferente sumar menos un medio. No, sí, la regla dice que es espina hacia arriba. Lo siempre. primero que se lleva, Sí. Y la razón para eso no sé exactamente. Me imagino que tiene que ver con o sea, si está hacia arriba, digamos, yo me lo imagino como paralelo a un campo. pues me imagino que pues, si uno los tiene para abajo, pues no se alguna cosa así. Sí, bueno. Digamos que la definición que está allí dada de L menos S en valor absoluto está dada para esa configuración, asumiendo que eso es para arriba. Si lo haces para abajo hay que cambiar la definición para que sea el valor absoluto de cada uno. Listo. Entonces, no hay un momento angular total y esta cosa no es magnética. ¿Quién me da un ejemplo de algo que sea o sea, un material que tenga óxido de manganeso 3? ¿Tú sabes alguno? Mala 3, no. MN4. ¿Cuál? El MN4. MN o 4, sí. Por eso, 4, pero es menos 4. Entonces este no es el guión no está ahí como menos 3. ¿Sí me entiendes? Ah, o sea, nada junto con este, ok. Claro, porque tienes que tener una cosa aquí que le quite, o sea, una cosa No, covalente estaba que pensando le... en Vale, otro, sí. bien, listo. Ok, Lantana, ahora... Lantana manganeso 3. Exactamente. 3, ¿no? Lantana. Exactamente. ¿Y esas cosas son qué? Sí. Diamagnéticas. Son diamagnéticas, son cosas raras, ¿no? O sea, pero no son ni ferro ni antiferro. ¿Listo? Bien. Entonces, esta es la primera forma como ustedes ya aprendieron a coger un elemento. Ustedes pueden ir ahora a cualquier paper y ver, este material, y decir, este material debe ser magnético, e ir a mirar los resultados a ver si eso es magnético. ¿Ok? Ahora, níquel. Mejor que sea magnético, ¿verdad? Entonces, digamos, esta cosa que está allí es la configuración y mire que tiene un montón, digamos, de cosas que le caben ahí, básicamente 3D8 full, 4S, 2, entonces el guión, no sé, digamos nickel oxide, algo así, por ejemplo, entonces serían aquí 3D8, entonces ¿cómo llenamos esta tabla? Pues aquí se llena un montón, y le falta otro poco, ¿verdad? ¿Ok? Entonces si uno hace esa cosa, ¿qué parte cuál es la tercera, la siguiente parte, como la tercera regla de Hunt, que dice? ¿Qué tenemos que usar para calcular el momento orbital? Sumar los dos. El Sumar momento los orbital. pines y después repasar. Entonces es esa vaina, básicamente, ¿cierto? Y eso da de figura 4. Y 4 es gigante. ¿Ok? Entonces eso es una forma de decir, listo, níquel. Bastante más. Exacto. Entonces ahí, por eso digamos, en principio este ion ya por sí solo digamos es supermagnético y hay un montón de cosas interesantes. ¿Listo? Qué bueno. Ese suma los dos últimos. Porque es que esas dos y esas ¿Estás esa Es que hay Es que como un error. Las flechitas se van hacia abajo. Joder, estamos violando toda la mecánica cuántica aquí. Qué pena. Ah, sí. Esto es así. Ahí no se va. Esto es hacia abajo. Pau hizo recuperar. Porque es que él es 2 y él es 3, ¿no? ¿Dónde es L2? Izquierda y... Porque esto es D. Ok. Yo ya sé, o sea, en la notación espectroscópica, yo ya sé qué orbital tiene D. Listo, hagamos otro ensayo. Bueno, no, vamos a una tabla, básicamente.
de un montón de iones. Y estos son todos, y yo esperaría que ustedes, o es más, lo que quiero que hagan es que reproduzcan todos estos iones y vuelvan y por su cuenta calculen todos estos, digamos, ground states. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso está en el código también, creo. O no estoy seguro, creo que no. Profe, pero sí, no entendí la misma pregunta. Porque Es que en no sé. el- Sí, en la anterior diapositiva, ambos son D, en uno es L2, en el otro es L3. O espera un segundo. No, este D, o sea, D es L igual a 2, ¿no? Este es L igual a 3, esto es F. Es por el L. Pero ¿Cómo? Exacto. Espera. ¿Cómo buscamos eso? Creo porque. No, L debería ser. En el de la derecha, L también debería ser 2. ¿no? Sí. Y pues lo que uno está contando ahí en el dicho que está acá arriba es 2S más 1. No, debe ser 3. no O sea, Porque son 4. El 3 está bien porque es 2 por S más 1, ¿cierto? Pero el L sí está mal porque si no uno tendría, uno no tendría desde 2 hasta menos 2, sino desde 3 hasta menos 3 ahí. Entonces, que esta Sí. suma no da 3. Exacto, ese es 2. L. Es 2 más 1, ¿Cierto? 3. Tampoco es el total. Es el N total, o sea, es Porque esto son por 2, 4, esto por 2, ajá, son esto seis. por 0, sí. esto por menos 1, esto por menos 2. Lo Sí. suma, te da 3. ¿Cómo es que se calcula L? Espera, espera. Sí, sí, sí. Mejor Esto, dicho. esto por 2, porque hay dos que tienen L2. Ok. Esto por 2, o sea que es 2. Son 6. ¿Listo? Esto por 0. ¿Cuánto? 0. Esto por menos 1. 5, Y esto por menos 2. 3. Ahí está. Ah, ok. ¿Sí? Y este 3 es el F, ¿cierto? Perfecto. Ya. Ok, ahora sí. ¿Sí? L es. Sí, L es, es F, L2 es D. L es sumar los M. Claro, y aquí ya 2 por 1. Ya, oye, ese era todo. Bien, vale, qué pena que no lo expliqué bien. No, no, Ahí no. está. Listo. Ok, ahora les voy a mostrar algo chévere. Resulta que esa es la tabla de iones, ¿listo? Y aquí están los S, los Ls y los Js. Para todos estos iones están aquí. Y hay dos columnas aquí. Una cosa que es experimental, a la cual le creemos ciegamente. ¿Ok? Porque es el experimento. ¿De acuerdo? No acepto comentarios diciendo que puede haber un error aquí. Mentiras. Puede suceder, pero digamos, esto ha sido verificado un montón de veces. Y ahora las otras dos columnas, ¿qué rayos son? Entonces, la otra es, yo les mostré una forma de cómo calcular estas cosas, ¿verdad? Entonces resulta que yo puedo calcular cuál es el momento efectivo, porque el momento efectivo de esta cosa es, el momento efectivo es justamente, recuerden que es ese aporte, digamos, de spin por el magnetón de Bohr que está aportando eso, ¿verdad? Entonces, y eso normalizado del magnetón de Bohr básicamente me da una fracción. Entonces, estas dos columnas es una. Pues primero noten unas cosas así rápidamente. Que esto es 1 punto, o sea, bueno, les tengo que decir que es P1. P1 es esto que está aquí, que es donde yo asumo que mi contribución viene del J. Recuerden, J es L más S. Y ahora otra columna que es P2, donde yo he hecho, ¿qué cosa? Le he hecho L igual a 0, ¿verdad? Listo. Entonces el 2 es L igual a 0 y esto es todo. Entonces miren que esto es el experimental. Este valor que está aquí es más parecido a este o a este. Este de acá, ¿a cuál? Y así sucesivamente, ¿verdad? De hecho, en el que más falla es Pues en el último que pusiste el dedo, en el. Sí, bueno, hay algunas excepciones, pero digamos, este es más cercano a este es más cercano a este por lejos, este es más cercano a este también. ¿A cuál escogí yo? Es que hay uno que es súper raro. El de arriba es igual de los dos lados porque él es cero. El de abajo. Y abajo, y el rotor. Ah, Arriba, ok. arriba, arriba. Bien. No, en la No, mitad. más arriba. Sí. Hierro. Arriba, hierro arriba, hierro arriba. Arriba, Sí, ¿no? Este. Ese. Ah, ok. Justamente entre el manganeso. 2 más. El de cero. Claro, ese es de la mitad. Por eso así. Bueno. Hay varias preguntas que yo quiero que se hagan aquí. Pero es que en este Ahí caso, está la prendida así ahorita de cuando eran todos hacia arriba, que es el hierro y manganeso. Exacto, esos son raros, sí. Sí. Bueno, hay un montón de cosas raras aquí. Pero una de lo más raro, no sé si lo han notado,
¿Qué es lo más raro viendo esos números? ¿Qué es lo más raro? Sí. Bueno, eso ya está claro que por alguna razón eso se parece Una más a pregunta, esto. profesor, ¿esos elementos estaban en orden en la tabla periódica? No sé, no creo. No, sí, claro, míranos, cómo se están llenando, porque todas son más. Que los del centro de orbital de transición son más magnéticos, algo así, ¿no? No, listo. Cojan uno solo, ¿cuál quieres? Escojamos uno. Yo voy a escoger uno. Manganeso 3 más. Que es No es más difícil. El hierro. Bueno, está bien. Ese no El es manganeso 3 más, espérate. Ese. Listo. Miren este número nada más. Este es el experimento. Y esto es, digamos, lo teórico. Pensemos que ahora está cerca. Ah, ok, eso es lo Miren este número, 4.9. Que no es entero. Ese es exacto. Solo fin. ¿Por qué rayos? Si yo estoy hablando de recuerden, cada electrón aporta una cosa concreta, ¿verdad? Un magnetón de Bohr, eso lo aprendimos antes. ¿Por qué rayos, si yo tengo un número entero de electrones, por qué no todos me aportan algo y esto no es 6 o 5 o lo que sea, un número entero? ¿Por qué creen? Bueno, no, porque si tuvieran que explicarlo ahora con lo que saben, ¿qué se les ocurre? Con lo que saben me refiero no al curso, ¿verdad? En general. Que hay números enteros y hay una raíz. ¿Dónde hay una raíz? Ah, JJ más una raíz. Allá. SS más una raíz. No puede ser eso. No, porque igual. No. Pues, Si J vale Mira, 4, ve, no, ve, ahí mira. hay una excepción. Si J No, no. vale 4 aquí diera 2. No, pero mira, este es el Ah, magnetón no. de Bohr y este es el efectivo. O sea, el efectivo debería ser un número entero de magnetones de Bohr. ah, ya. ¿Sí? Ah, ok. O sea, este es P. Es un número, esto debe ser un número entero, debe ser proporcional al número de electrones y cada electrón un número de Bohr. O sea que esto, digamos, debe ser. O sea, el magnetón de Bohr claramente no es un número entero. Pero si yo lo digo sobre el magnetón de Bohr, eso debe ser un número entero porque hay un número entero de electrones que están aportando. Entonces, ¿cuál es la conclusión así rápida? ¿Qué pasa algo raro? Que no todos los electrones están aportando en la misma cantidad. ¿Ya? Y luego vamos a ver por qué. Entonces hay electrones que no dan todo su momento magnético al momento magnético total. Porque depende cómo se comparten y depende. Tenemos que hablar de bandas antes. Tenemos que meter esto en un sólido para poder entender eso básicamente. Pero eso era un comentario. Y lo vamos a ver, o sea, les voy a decir explícitamente por qué. Eso va a aparecer. Listo, entonces la conclusión viendo esta tabla, si yo ya hice todas estas medidas y comparo esto con esto, la conclusión es ¿cuál? Es que digamos, algo rarísimo está pasando acá. Estos son todos elementos, digamos, 3D, todos esos son elementos 3D. ¿Okay? Todos los que puedo tener, digamos, ahí está. ¿Listo? Y todos estos bichos, digamos, esto tiene algo raro. ¿Okay? Hagamos el mismo cálculo con, digamos, cuando no tenemos elementos 3D, sino por ejemplo 4S, que son los dos que yo les dije, 3D y 4S, ¿se de acuerdo? Estos son los 4S, y esta tabla sí creo que es del COE. Entonces miren que, para ese caso, ¿dónde se para? Este es titanio y vanadio, ¿verdad? Es el mismo, ok, este no es. Esta es. Entonces acá, estos son los 4F, perdón, que son como el siguiente nivel el siguiente nivel en energía. Entonces estos son cromio, todos esos ustedes los conocen un montón, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el momento magnético aquí? Entonces miren que esto es el efectivo de 2.5 y este es el experimental, este es digamos el que sale de acá, este es el experimental. Esto, pues este está un poco lejos porque el samario es raro, pero más o menos está muy cerca. ¿Ya? Aquí se dan cuenta de todas formas que esto no es como algo exacto, ¿no? Hay un montón, o sea, en la tabla periódica cada elemento tiene una historia y hay que estudiarlo en detalle porque la vida es complicada y hay un montón de, digamos, de más variables además de las que les estoy diciendo. Sí, bueno. ¿Ok? Entonces en los 4F no pasa nada raro en principio. ¿Ok? Entonces en los 4F esto está bien, pero en los 3D no. Pero pues esos tampoco son enteros, ¿no? Claro, no, la física de esa parte es la misma. Digamos, la conclusión es que no todos aportan lo mismo, pero la teoría del experimento se parece. Hasta ahí, digamos, es la conclusión que yo sacaría de estas dos cosas.
Ahora, ¿cuál es la conclusión entonces con esto? Pensemos un momento en qué significa que esto se parezca más a esto que a esto. Que los aportes por spin son más importantes que los de orbital, Exacto. ¿Y eso qué significa? que tienen más respuesta magnética porque los tienen dentro. No, porque mira que los momentos magnéticos aquí también son grandes. No necesariamente. Pero tú lo dijiste, lo que pasa es que lo dijiste en otras palabras. O sea, dijiste que era más importante el spin que el momento orbital. ¿Listo? Eso está bien. Ahora, estos valores es haciendo el momento orbital 0, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos. No lo hicimos más pequeño, no, lo hicimos 0. Entonces, ¿qué significa que acá la mejor descripción sea que L sea igual a 0? Si algo tiene L igual a 0, ¿qué pasa? No hay algo. No se mueve. O sea, es como si estuviera, eso se llama quench. O sea, como si estuviera quieto, porque el momento orbital, ¿qué es el momento orbital? Es el electrón, digamos en el modelo simple que te mostré al principio, el electrón moviéndose alrededor del núcleo. Eso es como un L, tiene un L diferente de 0. Si hago L igual a 0 es porque eso no se está moviendo, lo cual es raro, ¿de acuerdo? Pero lo que significa es que se está moviendo en otro orbital, o sea, ese no aporta. Entonces, esto se llama, eso es básicamente una cosa que se conoce como quench del momento angular. Estos materiales se comportan como si estuvieran los electrones quietos en ese material, por alguna razón, ¿de acuerdo? Y tratemos de entender por qué. Como si el orbital fuera estático. No, el orbital simplemente es una densidad de probabilidad de donde, digamos, debería estar el electrón. Entonces, exacto, eso de que L sea 0 significa que él no se está, digamos, no está recorriendo todo, digamos, el orbital por alguna razón. O sea, no hay un momento angular, digamos, orbital definido. Entonces, esto es bastante interesante, de hecho. No hay, o sea, o sea, que habrá compensación Claro. a nivel del núcleo, o sea, del core de los átomos y tal. Sí, bueno, no, aquí, o sea, que se muevan o algo así. O sea, sí, que de pronto, no sé, o sea, que están muy ordenados en el core, o sea, los electrones cerca al núcleo y como que se generan un movimiento contrario. Más o menos es por ahí. O sea, es algo así como, recuerden, aquí yo tengo que tener en cuenta es qué diferencia hay entre estos y estos. ¿De acuerdo? ¿Quiénes están más cerca del núcleo? ¿Quiénes están más lejos del núcleo? Si los que están más lejos del núcleo, ¿qué efecto tiene el estar más lejos y qué efecto tiene estar más cerca? ¿Ya? Eso es lo que les voy a hablar a continuación, creo. Entonces, esto es algo que yo quiero que ustedes grafiquen además, porque es bueno al menos hacer esa gráfica en algún momento. Uno nunca, al menos, o más bien nunca no diría yo, pero generalmente cuando ustedes ven sus cursos de mecánica cuántica y ven esta cosa, no sé esto dónde lo ven en mecánica cuántica, me imagino, ustedes calculan la parte, digamos, angular de los orbitales, pero no la parte radial. Corríjanme si estoy equivocado. En la parte radial es la que da, digamos, la física de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y esta es la parte radial para cada orbital. ¿De acuerdo? Uno tendría que multiplicar esta función tal como está aquí por la parte, digamos, angular para obtener todo, digamos, la descripción de momento angular en dónde está el electrón en posición y en qué ángulo. ¿De acuerdo? Entonces miren que esto es, acá está el núcleo y esto es lejos del núcleo. ¿Ok? Entonces el 1S, por ejemplo, está súper cerca. Obviamente. Y los que están, los 3D, por ejemplo, están por acá, lejos. ¿De acuerdo? Los D, P y S. Entonces miren que el D está más cerca que el S. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con electrones que están aquí? O sea, electrones que están acá son fáciles de arrancar, ¿verdad? Porque están lejos. Los de acá son más difíciles. ¿Ya? Y los que están acá, como están moviéndose más lejos del núcleo, no lo ven, están muy lejos. Entonces son más sensibles a lo que esté alrededor. O sea que si yo tengo un sólido, o sea, un ion, estos de aquí son más sensibles a lo que pase, digamos, lejos del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces ellos son los que son sensibles a que haya, digamos, átomos alrededor, se hibridicen con alguna otra cosa, porque son fáciles de arrancar. Pero hay momentos, por ejemplo, en donde estos P y S, además, miren, es la misma, para una misma posición, yo no sé diferenciar entre los dos. Entonces es porque es la razón por la cual los P y S, digamos, uno no sabe dónde lo está arrancando. O sea, no arranca un electrón, pero no estoy seguro de dónde lo estoy arrancando, porque hay una probabilidad muy alta de que eso esté allí entre los dos. ¿De acuerdo? Y si uno compara eso además con los F, que son estos 4 que están acá, están todavía mucho más lejos.
¿De acuerdo? Entonces, como están mucho más lejos, están lejos del núcleo, ellos se mueven libremente. Entonces, su momento angular además es más grande y no pasa nada. Pero estos de acá están muy atados al núcleo, están como congelados al núcleo y son obligados a moverse muy cercano al núcleo. Esa es la razón por la cual estos que están aquí, digamos, difieren tanto de los que están acá. Entonces ahora la física aquí es en esta parte, donde yo los acomodo ahora. Bueno, y la forma de la orbital, obviamente. ¿Ok? Entonces, esto es una cosa que está clara. Entonces, si yo tengo un ion en un sólido que tiene orbitales de este tipo, yo sé que en esos átomos, por ejemplo, los efectos del cristal son más grandes. Y ustedes saben, digamos, cosas de efectos raros que, bueno, los que estudian, digamos, materia condensada saben eso, pero los que no, hay un montón de distorsiones en las redes cristalinas que ocurren justamente porque esos átomos esos electrones, perdón, están aquí. Entonces son muy sensibles a lo que yo ponga alrededor. Si yo dopo esto con algo, estos que están aquí van a sentir un montón ese dopaje, y estos menos, básicamente. ¿De acuerdo? Y casos concretos les voy a hablar yo más adelante. Estos son orbitales, y yo no sé si ustedes se acuerdan cómo graficar esta cosa. Son los, digamos, armónicos, ¿cierto? Esféricos. Y esta es una caracterización que ustedes deberían saber cómo se hace. Hay, digamos, hay en orbitales tipo D, hay estas 3 configuraciones, 5 configuraciones, y estas todas tienen la misma energía. Entonces ahora pensemos por un segundo, un electrón, digamos, ¿qué hace el electrón? O sea, el electrón aquí está, digamos, bueno, pongamos los nombres a esto. Esto es, digamos, por definir, y aquí tengo los nombres además de todo. ¿Dónde lo tengo entonces? Un segundo, porque esto lo tenía yo, o quizá lo tengo más adelante. Luego les voy a explicar qué significa esta notación. Pero básicamente ese es el plano en donde él está, digamos, donde está, ¿de acuerdo? Esa es la notación, en qué plano, digamos, están estos máximos acá. Entonces imagínense un electrón moviéndose. Está claro que estos en principio deberían tener, digamos, un momento angular alto, porque yo los estoy obligando a moverse sobre esta cosa, ¿verdad? O sea que la contribución orbital debe ser grande, primero. Y además, yo les estoy confinando espacialmente a algo muy, digamos, muy bien definido. Esto es solamente la parte angular, ¿de acuerdo? Y a esto le tienen que multiplicar la parte radial. Entonces imagínense por un segundo un cristal, porque pensemos en un ion, ¿listo? Entonces es un electrón que está aquí en este orbital D, pero está dentro de un cristal, con un ambiente cristalino. Estoy poniendo átomos aquí ahora, y los estoy poniendo como un puntito nada más, para hacer como el primer, o sea, lo más burdo que puedo hacer ahora. Entonces tengo un punto, y eso es un cristal, y yo puedo repetir esto infinitamente, ¿de acuerdo? Entonces pensemos en un segundo, recuerden, esto todo tiene la misma energía, y esta es la suma de todos. Así lo vería yo, digamos, en un sistema, todos uno encima del otro, ¿de acuerdo? Ahora piensen un segundo, piensen en un ion, y ahora entonces tengo que empezar a mirar, si lo pongo en un ambiente de estos, ¿qué va a pasar primero? ¿Qué debería pasar? Cambia la distribución de los orbitales, ¿no? La distribución del orbital no cambia porque, digamos, el orbital es el orbital que es, y eso es, digamos, como sale, digamos, como se sale, digamos, de resolver la ecuación, digamos, de energía. El orbital no cambia. Lo que va a cambiar es el electrón dónde se coloca, que me imagino que es lo que quieres decir. Sí. Exacto. Entonces, piensen en un segundo. Piensen acá en cargas, ¿listo? Una carga Q, porque un átomo tiene una carga Q, ¿verdad? Ahora piensen en un electrón aquí, y sumados esa carga Q es mayor que 0. Si yo soy un electrón, ¿de acuerdo? Si yo soy un electrón aquí, ¿dónde quiero estar yo? Bueno, ¿dónde quiero estar yo en todas estas cosas? ¿Vas a escoger uno o me da lo mismo? De todas esas configuraciones, por ejemplo, si yo pongo una carga positiva aquí, es más, la pregunta es ¿dónde es la carga? Yo quiero minimizar la interacción de Coulomb, ¿verdad? Aquí. Tengo una carga positiva, una carga negativa, o cargas iguales más bien, ¿verdad? Digamos otra carga negativa, para que sea más fácil de entender. Entonces ahora tengo una repulsión, 2 cargas negativas.
y quiero escoger un electrón. El electrón, si tengo estas cargas que son negativas, ¿dónde va a estar el electrón? Esta configuración tendría más energía o menos energía que esta. No, menos. Claro, porque esta que está aquí coincide con dos que están acá muy cerca, ¿verdad? Esta, digamos, acá está bien y acá está bien, o sea que uno podría decir que esta no es muy distinta a esta, ¿verdad? Y que esta, aquí están dos muy cerca, y estos de hecho son más grandes. Esta cuesta un montón de energía. Y aquí es parecida a esta. O sea que así solamente viendo al ojo, yo escogí tres que tienen valores como más o menos iguales, y hay que calcularlos. Y dos que quizás sean altos, pero no sé. ¿Listo? Entonces en principio, si yo tengo un ion, esto es un cristal y aquí hay cargas, entonces yo voy a romper esta simetría, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pasa en un cristal. Pero sobre la misma superficie la distribución de probabilidad va a cambiar, ¿no? O sea, digamos, no es como que una de las orejas de los bichos se vaya a mover ni nada, o sea, sobre la misma superficie se distribuye No, exacto, no. ¿Esto qué significa? Esto es una forma de verlo y eso es quizás complicado, pero ahora imagínate esto como un nivel, esto tiene una energía, esta configuración tiene una energía. O sea que si yo pinto mi sistema de energías, él tiene, digamos, ahora lo ves como una línea, esa energía. Entonces ahora mi pregunta es, pongo un electrón y a lo que veo allí es que quizás haya tres que tienen la misma energía y dos que tienen más o menos. Mi pregunta es, dado esa configuración, ¿en qué estado, cuál es el ground state de esta cosa? Eso es todo lo que estoy preguntando. O sea, ¿en qué configuración va a estar el electrón? ¿En qué orbital lo voy a poner? Exactamente. Que fue lo que es básicamente así, este y este. O este, no. Eso. Vamos a calcularlo además. ¿Listo? Ok. Entonces, ahí está. Entonces, esto, hay un montón de cosas. Entonces, nada, y hemos hecho un montón de cosas. Yo ya les dije, ustedes pueden calcular el momento magnético, ustedes pueden saber si es magnético o no, pueden hacer un montón de cálculos. Pero, nada que tenga que ver con una estructura como esta aquí, la he puesto yo en principio para que ustedes me digan. O sea, si yo les digo calcúlenla, ustedes no sabían cómo calcularla. Porque no hay un término en el hamiltoniano que hayamos puesto todavía que tenga en cuenta esto. ¿Cierto? Listo. Entonces, resulta que cuando yo tengo un cristal, el hecho de tener un cristal significa que yo tengo posiciones que están aquí, eso actúa como un campo adicional que interactúa con mi ion. Entonces tengo que meter ese campo adicional, así como lo hice con el de spin órbita, tengo que incluir ese término de alguna forma en mi hamiltoniano, y si el hamiltoniano ya era lo suficientemente complicado para resolver, pues imagínense ahora, ¿de acuerdo? Entonces eso es un poco de motivación para lo que viene, ¿de acuerdo? Entonces creo que aquí se acaba esto. Esta era la introducción a campos cristalinos. Y yo les voy a hablar de campos cristalinos rápido porque les quiero contar un poco. ¿Están de acuerdo? Si quieren, con esto empiezo la próxima clase de todas formas. Bueno, la próxima clase además yo espero que ya esté, mi laboratorio está de patas arriba ahora porque le estamos poniendo una grúa para levantar el imán en superconductor. Entonces yo espero que eso esté listo la próxima semana y yo quiero hacer una práctica de BSM. Entonces yo les mandaré un email con tiempo para que vayan al laboratorio y hagamos unas medidas. ¿Okay? O sea, un experimento demostrativo básicamente, pero quiero que ustedes estén allá. Y esto es, digamos, una cosa maravillosa. Y yo jamás me contaron esto de la forma como me los voy a contar cuando estaba con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. Entonces, volvemos, este es un repaso y lo voy a volver a hacer en la próxima clase y esto me lo salto. Esto es complicado, ustedes saben que yo necesito mis buenos números cuánticos para, digamos, cuando hay interacción, pues necesito los j cuadrados, los cuadrados y toda esa historia. Y entonces, esto está claro que L y S no son mis números cuánticos buenos, yo necesito j cuadrado, necesito L cuadrado y toda esa historia, eso ustedes ya lo saben. Eso se los voy a repetir, esto también se los voy a repetir. Aquí está la historia ahora. Entonces, yo tengo aquí mi orbital de cualquier forma. ¿Listo? No importa. Entonces ahora voy a empezar a poner cargas.
Entonces voy a poner cargas de esta forma y voy a suponer que esto es como un oxígeno y que comparten electrones entre esta cosa, ion que está aquí, como cualquier orbital. ¿De acuerdo? Si yo le quito oxígeno, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy compartiendo electrones, por lo tanto, lo que están acá tiene carga neta negativa. ¿Cierto? Y escogí además, no sé si lo notaron, esa geometría. ¿Ya? Y lo vamos a resolver para esa geometría y lo vamos a resolver para dos geometrías más. Bueno, ustedes lo van a hacer para dos geometrías más. ¿Ok? Entonces, ahí va. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí hay cierta repulsión y eso hay que tenerlo en cuenta de alguna forma. Entonces, básicamente, cómo este ambiente cambia, digamos, esa distribución de cómo los electrones se comportan. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con ese, digamos, cómo el sistema va a escoger esos orbitales? Entonces, está claro que como sea esta geometría que está aquí, o sea, la simetría que esté aquí impuesta, va, digamos, a estar reflejado directamente en la simetría de los orbitales, por lo tanto, en las propiedades cualquiera que se deriven de ellos, transporte, magnetización. No es lo mismo poner un campo magnético en esta dirección, no es lo mismo en esta dirección, no yo estoy rompiendo la simetría de la cosa, ¿ya? Y solamente cambiando esto, estoy cambiando cómo el sistema se organiza la energía, y eso es lo que yo quiero que calculen ustedes. ¿Cómo van a cambiar los niveles de energía cuando yo cambio el ambiente? ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, lo primero que uno hace es básicamente es escribir el hamiltoniano de esta historia. Y esto es el hamiltoniano. Y yo luego en la próxima clase les voy a contar bien esto de cómo se calcula. Esto es simplemente una introducción, pero es básicamente cómo poner una densidad de carga en cada punto y integrar sobre todas esas, digamos, todos esos efectos. Tengo que sumar toda esa historia, ¿verdad? Y es básicamente una suma de potenciales eléctricos, porque esto voy a suponer primero que son cosas puntuales y segundo voy a suponer que es una carga negativa, ¿de acuerdo? Y que eso, cualquiera que sea esa densidad, digamos, por ese potencial que está allí. Entonces esa densidad, porque recuerden, yo aquí puedo hacer el cálculo más general, que es cualquier cantidad de electrones que tenga y cómo estén. Si esto fuese un orbital, la interacción no es con una partícula, es con una densidad de carga. Y eso hace esto terriblemente complejo. Es una densidad de, imagínense otro orbital tipo DA es lo otro lado. Entonces es una cosa difícil de calcular, pero ahí la tengo que poner, es la distancia entre esas partículas por la densidad por el potencial eléctrico, que ocurre por ese número de partículas que tengo con relación a las cargas que están acá también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es y esto ya es complejo. Vamos a suponer que es una perturbación, y eso simplemente es para decir que primero que todo, no es una perturbación. Vamos a ver que esa energía ahí es súper grande, pero lo voy a tratar como una perturbación y al final les voy a mostrar que eso más o menos funciona, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, la idea es esta, y creo que es lo que sigue aquí. La idea es que yo tengo todos estos con la misma energía y al final, esos, digamos, va a haber un splitting de alguna cosa, ¿de acuerdo? Y estoy dudando de... Bueno, sigamos. Supongamos que son cargas puntuales. Entonces ustedes que ya vieron su curso de electromagnetismo, ¿cierto? Física 2 incluso. Entonces la pregunta es cómo escribo un potencial que escriba cargas puntuales interactuando con una carga puntual aquí. Este es el orbital, este es el otro orbital, estos son los orbitales. Bueno, estos son los orbitales nada más. Estos son los orbitales, ustedes recuerdan eso, porque lo necesito además. Estos orbitales los voy a necesitar, digamos, graficar, y eso sí que se los puedo. Ustedes saben cómo graficar eso en matemática y todo esto, ¿cierto? Digamos, yo tengo aquí un pedazo, a ver si funciona esto. Vamos a ver. ¿Se ve esto que estoy viendo? Entonces, a ver, hay una función en matemática además que se llama armónicos esféricos, que es esta que está aquí. Y esto ¿qué hace? Bueno, esta es una gráfica del primer orbital, donde bueno, les tengo que mostrar una cosa antes. La forma general como uno grafica eso es dándole los valores de L
y de J para saber cuál es el armónico esférico que coincide. Entonces, aquí le he dado la función con, aquí lo que pasa es que no me acuerdo cuál es cuál. En la ayuda, ¿Cuál? en la ayuda no sale de colocar. Sí, bueno. Pero si este es el z al cuadrado, debería yo ya saber cuál es, pero bueno. Entonces, esto es exacto, LM, teta y phi. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar qué momento angular tiene, cuál es en qué estado cuántico está en M, ¿de acuerdo? Y con eso digamos, genero mi orbital, Entonces, este es cuando, como tenemos valores de 2, 2, menos 1, 2, 1, 0, menos 1, ¿cierto? Entonces, esos son todos los que les voy a mostrar acá. Entonces, este es para el caso donde ese es 2, que es según la regla de Hamming primero que debería llenar, ¿cierto? ¿De cero? De 1. ¿Cuál? Los de 1. Exactamente. Entonces, este es el que, digamos, y esto, digamos, además tiene algo raro aquí también. O sea que si aquí hay, digamos, cosas a los lados, pues esto obviamente pues tiene un montón. Lo que uno debería hacer realmente, lo que pasa es que no se puede graficar fácilmente, es poner la distribución radial para saber, digamos, esto realmente en radio, cómo está comparado con la distancia del cristal. Pero eso también se los puedo dejar, digamos, de tarea. Este sería el otro, ¿esto qué es? Esto es el otro, bueno, aquí he puesto de alta energía, pero ya les estoy diciendo todo. ¿Y cuál es la historia aquí? No sé si ustedes han, bueno, en teoría, lo que pasa ahora es que esos son estados, digamos, de energía, ¿cierto? Pero, dado que tengo este problema con mis estados, tengo que escoger qué orbitales van a resolver, o sea, qué estados son, o sea, qué soluciones de esos son las soluciones del hamiltoniano. No todos son soluciones, ustedes pueden coger el hamiltoniano de esta cosa, coger este orbital y mirar a ver si esa vaina es un autovalor del hamiltoniano. Para este caso sí lo es, pero para los otros casos, por ejemplo donde este es 2, 2, eso no es una solución del hamiltoniano. Yo tengo que construir una versión antisimétrica de esa cosa, usando las soluciones de orbitales. Entonces la solución aquí es este menos este, por eso esto se llama DXY. Entonces, esto coincide como un autovalor, esto también es un autovalor y uno podría probar eso, pero es autovalor solo si lo resto. Eso es básicamente una configuración lineal de soluciones orbitales. ¿Ok? Y esto es una solución, esto es otra solución, una suma y normalizada como i raíz de 2, este es menos i raíz de 2, este es 1 sobre raíz de 2 y aquí es una resta del 2, 1 y 2 menos 1. Entonces todas estas combinaciones lineales son realmente los orbitales que yo estoy graficando allí, ¿de acuerdo? No son solamente armónicos esféricos, son una combinación de ellos de tal forma que sea que formen soluciones del hamiltoniano. ¿Ok? Y entonces aquí es interesante, lo único interesante aquí es ver que esto funciona, básicamente, o sea que reproducimos lo que vimos antes. Creo que aquí están todos ya. Entonces aquí uno los puede graficar. Y este sería el primero, el x cuadrado menos y cuadrado. Y esto se los voy a dejar también en Sicuba porque esto que está aquí escrito lo van a necesitar para encontrar la solución del problema que les voy a dejar. No le gusta. Necesito internet. Ok. Bueno, eso se los muestro en la siguiente clase. Por ahora les voy a mostrar algo, porque necesito estar conectado a internet además. Esto. Les voy a asustar nada más. Ustedes van a verificar esto. Estas son todas las soluciones, o sea, todos esos orbitales. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que tienen que hacer ahora? Si esos son los orbitales, estas son las combinaciones lineales que les decía. Los orbitales, esto que está aquí, que es la solución, la solución, digamos, de hamiltoniano, la necesito combinar con otras cosas para que sea autovalor. Entonces, suponiendo que eso es una perturbación, entonces, o sea, básicamente que es más grande, además, esto es más grande que el de spin orbital, yo aquí voy a resolver esta cosa. Entonces voy a poner puntitos y cargas puntuales. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería el potencial que uno escribiría aquí? ¿Qué potencial escribe uno? Entonces, aquí está escrito. Entonces, el primer término es, digamos, esto es simplemente cargas.
Entonces el primero, miren que hay una simetría con menos d en x, y esta distancia, digamos, de aquí a acá es d, ¿de acuerdo? Este es d, entonces aquí hay un menos x al cuadrado más d al cuadrado, este es 1 sobre r, y esto es q sobre esa cosa que está ahí cuando pillamos 1 sobre, eso ya lo saben ustedes. Pero hay una carga en menos d, hay una carga en más d, ¿ok? ¿Qué falta? La raíz. Entonces falta el más o menos d, el y más o menos d y el z más o menos d. ¿Listo? Y la raíz. Falta. ¿Y las raíces dónde están? Porque es 1 sobre R. Sí, ¿dónde está la raíz? Sí, faltan las raíces. Aquí debe haber puesto un medio. No, un medio aquí a cada uno de estos, sí. Sí. No, esto está más adelante. Bueno, gracias por la anotación. ¿Y qué es lo que sigue? Entonces miren que este phi que está aquí es lo que iba dentro de esa integral, ¿verdad? Pero esa integral es fácil de resolver, pues, o sea, no le quita la densidad porque son cargas puntuales, entonces lo que queda simplemente es como resolver para esto. Entonces esto que está aquí es el potencial que yo les mostré, esto es un potencial Q sobre esta cosa, y lo que tengo que hacer es ahora ponerla, digamos, el orbital, porque eso sí no me lo puedo obviar, ¿cierto? Entonces tengo que poner mi orbital con mis cargas ya, con un potencial de Coulomb de esta forma. Y luego, lo que vamos a hacer es que tenemos que calcular qué energía tiene cada uno de esos estados. Entonces vamos a coger, D aquí es cada uno de esos orbitales, o sea, D1, D2, D3, D4, D5, D1 es z cuadrado, D2 es x cuadrado menos y cuadrado, y así sucesivamente. Escoger esos vectores, pam, y calcular este valor esperado. O sea, una integral de esa cosa. ¿De acuerdo? Entonces yo solamente les voy a mostrar el resultado porque quiero llegar al resultado. Este es más o menos lo que estoy haciendo allí. Y en ese resultado, y esto me tienen que creer porque luego les voy a mostrar con matemática que funciona, porque eso no alcanzaríamos la clase para demostrarles que yo puedo escribir este potencial 1 sobre r como esta suma que está aquí. Y quiero hacer eso porque quiero resolver las integrales más fácilmente. Entonces, si ustedes creen eso, entonces yo puedo hacer las integrales más fácil usando coordenadas esféricas, y entonces uno encuentra que la energía, cuando lo computamos, lo calculamos con matemática, para el caso de z cuadrado, esto es de esta forma, y esto es a, es el lattice parámetro, y d es esta distancia, ¿de acuerdo? Entonces ese es el caso, ¿de acuerdo? Esta es la energía para ese caso, esta es la energía para el 2, ¿de acuerdo? Y esto además miren que es positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Bueno, dice que es grande, nada tiene más. mayor energía. Exacto. O sea, y eso, pues no sé, la comparación con el otro va a tener sentido. Si no hace ese cálculo ahora con otras configuraciones, por ejemplo, para el 3, eso le da este valor que está aquí menos, este le da igual, este le da igual. ¿Cierto? Y esa energía, digamos, es negativa, claramente. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que en esta configuración, miren donde estoy poniendo los orbitales y los puntitos, estoy lejos de estos, digamos, estoy justamente en los puntos donde estoy más lejos de la carga, ¿verdad? Entonces estoy minimizando esa energía de Coulomb. ¿De acuerdo? Y coincidencialmente, miren que todas estas tres tienen la misma energía. O sea, rotar esta vaina es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Pero es bonito cuando uno lo hace en matemática de todas formas. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que partimos de algo como esto, le pusimos cargas alrededor en una cierta simetría que contiene similaridades con la simetría de los orbitales, y encontramos que esto en vez de eso se convirtió en algo como esto. 3 que son negativos, 2 que son positivos, y esos tienen nombres además. Son estos orbitales, digamos, T2G y eso G. ¿De acuerdo? Así se llaman, digamos, en espectroscopía. Y estos que están aquí, pues básicamente, digamos, son los, en este caso, digamos, si yo tuviese un sistema, un sólido, con un ion, con esta configuración, digamos, tetragonal, este tendría, digamos, ¿qué cosa? Tendría configuraciones acá. O sea, si yo tengo que poner espines a ver electrones y tengo que llenar esto, antes acá era muy fácil, ahora aquí, no lo sé. Pues, ¿cómo lleno yo esto? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, si yo tengo, digamos, un electrón, 2 electrones, 3 electrones, digamos, ¿dónde los pongo? Primero abajo. Entonces se llenan aquí, ¿verdad? Y se queda uno en cada uno de estos. Bueno, los 3 tienen la misma energía, pero digamos quedan los 3 allí. ¿De acuerdo? ¿Esa cosa es magnética o no?
es magnética, pero el momento mu es distinto a como antes acá. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si yo tengo, digamos, la pregunta que vamos a responder en la siguiente clase es, ¿qué pasa si tengo no 3 sino 4? ¿Lo pongo aquí o lo pongo arriba? No. Depende de qué tan desplazados. Ahí Debería ir arriba por la regla, pero no necesariamente. Aquí hay otra cosa y es que se forma un gap y yo tengo que preguntarme qué tan grande es el gap. Si esta vaina es muy lejos, se queda abajo. te queda abajo. Pero entonces miren cómo uno juega con la física ahora. El cristal me dio un gap y ese gap va a decidir ahora qué propiedades magnéticas va a tener esa cosa. Eso más el tipo de ion que yo tenga. Porque el tipo de ion que yo tenga me va a definir cuántos electrones tengo. Primero, y luego dónde los tengo que poner. ¿Ya? Y luego si es mayor o no que el gap. Entonces hay un montón de cosas aquí que pueden convertirse automáticamente en cosas magnéticas solamente por tener un ambiente cristalino como el que les mostré acá. ¿De acuerdo? Entonces, y no solamente eso, les voy a mostrar otras cosas más raras todavía, pero esta es la forma de empezar a construirlo. La siguiente clase es eso, es mostrarles cómo se hacen esos cálculos, porque es lo que ustedes van a hacer en su tarea, no es la que sigue, sino la siguiente. Yo les voy a dejar los códigos de matemáticas, ustedes van a hacer estos cálculos por su cuenta. Es posible que no hayan estado accesibles en ese lado. O sea, No, esto es un cap, si no hay estas accesibles. sí, no, sí. Pero, Sí, sí, no. La cosa interesante aquí es esta, es que recuerden, cuando yo obligo un electrón, si hay un átomo, un electrón en esta dirección, yo lo obligo a ponerse acá así, estoy aumentando algo que se llama energía cinética, lo estoy separando. Lo que yo lo pregunté pensando que ya eso fueran, o sea, de pronto, o sea, ya le pregunto yo. Vale, sí, vale. Eso es más o menos lo que quería mostrarles para introducir el magnetismo. Esto es la parte, digamos, donde ahora el curso se llama, este curso se llamaba Magnetismo y Materiales Magnéticos. Entonces, terminamos la parte de magnetismo porque les expliqué los fundamentos y ahora vamos a ver la parte de materiales magnéticos, que es, esto es un material, es un cristal. Entonces, dependiendo del material, estas cosas van a cambiar y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? ¿Ese delta qué es, profe? ¿Qué? ¿Ese delta qué es? Este delta es la diferencia entre estas dos energías. ¿Es delta? Si coges y calculas, mira, estos son los números que yo calculé en matemática. El cambio es 3/5. Esa es otra pregunta. Si es, no sé si lo notan o no, pero eso les voy a hablar en la próxima clase. Que esta vaina no es simétrica respecto a esto. Pero el centro de masa sí se tiene que conservar. O sea, el centro de masa pensado como. Ya.